Los asesinos en serie no solo siguen algunos hábitos espeluznantes que hacen que sus crímenes sean aún más aterradores y difíciles de olvidar. Desde el estrangulador de Boston, que estrangulaba a sus víctimas con sus propias medias, hasta Karl Denke, que apuñalaba a sus víctimas hasta la muerte y luego procedía a comerse su carne y convertir parte de ella en objetos cotidianos. E incluso un asesino en serie que invitaba a sus víctimas a dar un paseo por el parque, las aislaba y luego las apuñalaba hasta matarlas. Estos hombres tenían algunos de los rituales más inquietantes que utilizaban para asesinar a sus víctimas. Las medias del estrangulador de Boston. El caso de esta serie de homicidios que asoló Boston a principios de la década de 1960 aún no se ha resuelto oficialmente. El estrangulador de Boston nunca derribó una puerta. De alguna manera se las arregló para que al menos le abrieran la puerta. Se cree que el autor es un hombre llamado Albert de Salvo, pero otros creen que varias personas estuvieron detrás de los horribles acontecimientos. La diversidad de las víctimas y los distintos métodos de asesinato llevaron a muchos a preguntarse si de Salvo podría haber sido responsable de todos los crímenes atribuidos al estrangulador. Quienquiera que cometiera los asesinatos tenía algunas preocupaciones extrañas, concretamente con las medias de mujer. Se hizo evidente que estas mujeres fueron estranguladas con algún tipo de lazo decorativo atado alrededor de sus cuellos. Estos sucesos comenzaron a extenderse por toda la ciudad y quedó claro que había un asesino suelto en Boston. Después de entrar en sus casas, el estrangulador asfixiaba a sus víctimas con sus propias medias, así como con bufandas, fundas de almohada y otros objetos, antes de atar las ligaduras en un elaborado lazo alrededor de sus cuellos. Esta firma servía como una escalofriante y decorativa tarjeta de visita. Está muy claro que el asesino está orgulloso de su actividad, ya que no hace ningún esfuerzo, por ejemplo, para dejar a estas mujeres en lugares donde puedan conservar su dignidad. El uso de medias por parte del estrangulador de Boston en sus víctimas era un ritual extraño, pero el siguiente caso muestra un ritual aún más oscuro llevado a cabo por el asesino. Utilizó partes de sus víctimas para fabricar objetos cotidianos. Los oscuros antojos de Karl Denke. Denke llevó el término depredador a nuevos extremos. Era muy querido en su pequeña comunidad prusiana, donde trabajaba como organista de iglesia y tenía una tienda de carne y cuero, pero su vecino no sospechaba el verdadero origen de sus costumbres. A partir de 1903, Denke, o Papa, como lo llamaban los habitantes del pueblo, mató a golpes al menos a 30 personas antes de procesar la carne para hacer conservas, así como cinturones, cordones de zapatos y otros artículos. Se le conoce como el caníbal olvidado, debido a que recibió muy poca atención de los medios de comunicación. A pesar de las crecientes pruebas de sus crímenes, la reputación de Denke lo protegió de las sospechas. No fue hasta el fatídico encuentro con Vincent Olivier, en diciembre de 1924, cuando la verdad comenzó a desvelarse. El escape por los pelos de Olivier y su posterior testimonio llevaron a las autoridades a investigar, lo que condujo al arresto de Denke. Finalmente, fue capturado y arrestado. Sin embargo, antes de que pudiera ser interrogado, Denke se quitó la vida, dejando un legado de horror y preguntas sin respuesta. No estamos seguros de por qué no es más conocido, pero tal vez sea porque la historia de un carnicero que vende restos humanos es algo que la mayoría preferiría no recordar. Los hábitos de Denke eran horribles y similares a los de Ed Gaines, quien también convertía las partes de sus víctimas en artículos para el hogar. Las manualidades de Ed Gein. Este solitario ladrón de tumbas tenía una forma interesante de expresar su creatividad. El retorcido asesino era un solitario tranquilo llamado Ed Gein. Escondido dentro de la granja rural de 51 años, había un macabro tesoro. También conocido como el carnicero de Plainfield y el ghoul de Plainfield, Gein asesinó a 2 mujeres de mediana edad y exhumó varios cadáveres, creando baratijas oscuras con sus restos. Cuando la policía llegó al lugar de los crímenes de Gein, encontró cosas realmente espeluznantes, desde pantallas de lámparas hechas de piel humana hasta adornos hechos de calaveras. Era una persona tan pequeña que a la policía le costaba imaginarlo como el autor de todos esos homicidios. Vivía allí muy tranquilamente, nunca causó ningún problema. La obsesión de Gein con su madre añade otra capa de horror a su historia. Sus horribles actos inspiraron a varios villanos de ficción, como Norman Bates de Psicosis y Buffalo Bill de El silencio de los corderos. La espantosa obsesión de Gein con los restos humanos inspiró a algunos de los personajes de terror más aterradores de todos los tiempos. Otro asesino llevaría sus propios rituales aún más lejos. Se prepararía exhaustivamente antes de asesinar a sus víctimas. La extensa preparación de Israel Case. Israel Case era muy organizado y planificaba todo lo que hacía.
Antes de su arresto en 2012, Case aterrorizaba a ciudadanos al azar en todo el país, cometiendo atrocidades como incendios provocados, robos y agresiones. Además de varias víctimas no confirmadas, se ha confirmado que Case asesinó a personas en 2 ocasiones distintas. Dejaba que acudieran a él en zonas remotas. Primero, utilizó un kit de asesinato preparado con antelación y lleno de parafernalia mortal para asesinar a una pareja en Vermont. Al año siguiente, mató a una chica de 18 años en Alaska y dejó su cuerpo en un cobertizo durante una semana mientras se iba de crucero. Cuando regresó, maquilló su cadáver y lo posó para fotos con el fin de pedir un rescate. No hay nada más despiadado que eso. El 2 de diciembre de 2012, Israel Keys se quitó la vida mientras estaba recluido en el complejo correccional de Anchorage. Consiguió ocultar una cuchilla de afeitar en su celda, utilizándola para cortarse las muñecas e intentar estrangularse. Su nota de suicidio, una oda al asesinato, no ofrecía pistas claras sobre otras posibles víctimas, dejando muchas preguntas sin respuesta. El FBI descubrió más tarde dibujos de 11 calaveras y un pentagrama en la celda de Keyes, que se cree que representan el número total de sus víctimas. Los métodos fríos y calculados de Keys lo distinguían. Planeaba cada detalle, desde sus equipos para asesinar hasta la puesta en escena de las fotos de rescate. Pero mientras él controlaba cuidadosamente a sus víctimas, Jeffrey Dahmer tenía una obsesión diferente: preservarlas como trofeos. Memoriales de Jeffrey Dahmer. Dahmer es un nombre que incluso los aficionados más ocasionales a los crímenes reales han oído, y está claro por qué pocos. Los asesinos han alcanzado su nivel de sociopatía. Fue responsable de matar a más de una docena de personas. La mayoría de esos asesinatos ocurrieron en un apartamento cerca del campus de Marquette. Estrangulaba a los que atrapaba en su trampa y desmembraba meticulosamente sus cuerpos. Pero por muy insensible que fuera Dahmer, en realidad tenía a sus víctimas en una estima extrañamente alta, como un cazador y sus trofeos. También dijo que había un elemento de querer hacer de estas personas una parte de él, para que estuvieran con él para siempre. Conservaba cráneos, huesos y otras partes del cuerpo, a menudo blanqueándolos o pintándolos, y colocándolos en su apartamento como una forma de revivir sus crímenes. Los horribles memoriales de Dahmer mostraban el deseo de mantener cerca a sus víctimas incluso después de la muerte. El siguiente caso es el de un médico que tenía un ritual de asesinar a la mayoría de sus pacientes durante la cirugía. Los asesinatos quirúrgicos de Harold Shipman. Se supone que los médicos son personas en las que todos confiamos, y esto hace que el caso de Harold Shipman sea especialmente escalofriante. Era un médico generalista en Inglaterra que se hizo cargo de personas solo para acabar con sus vidas. 5 de las 15 mujeres a las que asesinó murieron en su consulta. Normalmente, los médicos no tienen una tasa de mortalidad tan alta, pero se volvió sospechoso cuando tuvo una tasa de mortalidad del 70%. En 1998, una de sus pacientes falleció repentinamente, y un testamento, del que la familia no sabía nada, regaló mucho dinero en efectivo a Shipman. La policía investigó al médico y encontró pruebas de falsificación. Falsificó registros médicos informatizados, introdujo información falsa en los certificados de defunción de sus víctimas y mintió a sus familias. Tras un examen más detallado, descubrieron que muchos de sus pacientes parecían morir por sobredosis de diamorfina. En 1999, Shipman fue acusado del asesinato de 15 pacientes, muchas de las cuales eran mujeres mayores. Fue condenado a cadena perpetua y, a raíz de ello, se cree que hubo hasta 250 víctimas. Finalmente, se quitó la vida y fue encontrado en su celda de la prisión. El caso de Shipman destrozó la confianza que la gente tenía en la profesión médica, demostrando que incluso aquellos destinados a salvar vidas podían quitárselas. Pero el siguiente asesino en serie tenía un ritual diferente al de Shipman. Aislaba a sus víctimas antes de atacarlas. La táctica de aislamiento de Andrei Chikatilo. Antes de convertirse en el llamado carnicero de Rostov, Chikatilo era profesor en su Unión Soviética natal. Finalmente fue despedido de su puesto después de agredir a varias niñas. Cuando encontraron a algunas de las víctimas, todavía se podía ver el reflejo del horror en sus ojos. Era muy difícil de mirar. Como si este comportamiento no fuera lo suficientemente despreciable, Chikatilo pasó a desarrollar una doble vida como asesino en serie, con su primer asesinato en 1978. A pesar de las claras pruebas de que había un asesino en serie suelto, la policía soviética y los medios de comunicación, controlados por el Partido Comunista, se negaron a revelar información. En ausencia de hechos reales, los rumores se extendieron por toda la región.
El método de operación de Chikatilo consistía en atraer a niños y mujeres vulnerables a lugares aislados como bosques o estaciones de tren con la promesa de dinero, chicle u otros premios. Después de matar a sus víctimas, a menudo mutilaba partes de sus cuerpos, a veces incluso con los dientes. Sucedió al día siguiente de que Chikatilo fuera detenido en la carretera. Se encontró un cuerpo que presentaba todas las lesiones típicas. El jefe de policía exigió inmediatamente los expedientes de cualquier persona sospechosa que se hubiera registrado en las últimas 24 horas. Andrei prefería aislar a sus víctimas, mientras este depredador llamado Alexander surgía en Moscú, utilizando una estrategia más calculada y siniestra: ser hospitalario. Hospitalidad de Alexander Pichushkin. El asesino del tablero de ajedrez fue responsable de la muerte de al menos 49 personas entre 1992 y 2006. Como sugiere el apodo, Pichushkin tenía pasión por el ajedrez, pero no solo por jugar. Al parecer, quería matar a 64 personas como si quisiera llenar todos los espacios de un tablero de ajedrez. Para alcanzar este retorcido objetivo, invitaba a los visitantes de Pizza Park en Moscú a dar un paseo y compartir una bebida. El asesino no dejó ningún rastro. Los investigadores intentaron recoger diferentes objetos de la escena del crimen, pero su análisis no mostró ningún rastro, ni huellas dactilares, ni nada. Actuaba con mucho cuidado. A partir de ahí, Pichushkin les golpeaba en la cabeza con un objeto contundente con frecuencia, dejando su marca al introducirles palos o botellas de vodka en el cráneo. Aunque Pichushkin no alcanzó su cuota, se hizo un nombre como uno de los criminales más despiadados de Rusia. El reinado de terror de Pichushkin concluyó en junio de 2006, tras el asesinato de su última víctima, Marina Moskaliova. El arresto de Pichushkin fue facilitado por una prueba crucial que dejó Moskaliova. Antes de irse a encontrarse con Pichushkin, escribió una nota a su hijo en la que le informaba de sus planes y le dejaba el número de teléfono de Pichushkin. Esta nota, junto con un billete del metro de Moscú encontrado en su cuerpo, llevó a las autoridades a revisar las imágenes de vigilancia del sistema de metro. Las imágenes capturaron a Moskaliova caminando por un andén con Pichushkin pocas horas antes de su muerte, proporcionando a los investigadores las pruebas que necesitaban para detenerlo. Mientras Pichushkin intentaba completar su retorcido tablero de ajedrez, otro asesino, a kilómetros de distancia, estaba más centrado en hacerse un nombre. No solo ansiaba llamar la atención, sino que también creó una escalofriante firma que convirtió una sonrisa inocente en un símbolo de muerte. Las caras felices de Keith Hunter. Este camionero nacido en Canadá no solo mató al menos a 8 mujeres estadounidenses, sino que logró utilizar una de las imágenes más sanas jamás creadas mientras lo hacía. Incluso sintió en algún momento que no estaba obteniendo el reconocimiento que creía merecer, especialmente en torno a ese apodo de cara sonriente que él mismo creó. Probablemente pensó que era un tipo de identidad de marca brillante y que nadie lo estaba captando. Hunter iba tras personas vulnerables, como trabajadoras sexuales o personas que vivían en la calle. Las subía a su vehículo antes de estrangularlas y, en muchos casos, agredirlas. Más tarde, escribió una confesión en la pared de un baño de una parada de camiones que firmó con una carita sonriente, así como varias cartas detallando la naturaleza de sus crímenes. Al principio, esto parecería bastante convincente, pero no era información nueva. Era información que cualquiera podría haber escuchado y simplemente repetir en la pared. Así que se trataba de un deseo de reconocimiento por parte de Hunter. Era un deseo de ser notado. Firmó todos estos con un popular icono de carita sonriente. El uso de la carita feliz por parte de Hunter se convirtió en una marca siniestra que revelaba su placer por el derramamiento de sangre. Pero mucho antes de que existieran delincuentes modernos como Hunter, había otro tipo de monstruo, uno que tenía el ritual de fingir estar herido ante sus víctimas para que bajaran la guardia y él pudiera atacar. Las falsas lesiones de Ted Bundy. A menudo se piensa en Bundy como la descripción perfecta de un asesino en serie. Ted Bundy fue uno de los asesinos en serie más prolíficos y violentos de la historia de Estados Unidos. El psicópata con el atractivo de una estrella de cine demostraría al mundo que ni siquiera la cárcel podía contener su obsesión asesina, y esto no se debe solo a la brutalidad de su carnicería, sino también a su capacidad para mentir con facilidad y ganarse la confianza de mujeres jóvenes. Bundy utilizaba su encanto y su atractivo para parecer amistoso, fingiendo a menudo estar herido con un cabestrillo o una escayola, o pretendiendo necesitar ayuda. Las víctimas de Ted Bundy eran universitarias buenas y honradas que estaban dispuestas a ser serviciales. Explotaba la empatía de sus presas para atraerlas a su coche, donde procedía a quitarles la vida salvajemente.
A menudo, Bundy volvía a visitar las escenas del crimen para, digamos, interactuar con los cuerpos en descomposición. Este maestro de la manipulación planeó y calculó cada paso de sus crímenes, lo que llevó a muchos a considerarlo el asesino más organizado de la historia. Todo lo que sabíamos sobre los asesinos en serie se puso patas arriba cuando vimos que no era el hombre espeluznante del impermeable, sino el estudiante de Derecho, el chico guapo de la camisa polo, el tipo que conducía el cochecito. Él también puede ser un asesino. La capacidad de Bundy para manipular y engañar lo convirtió en uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Pero mientras Bundy se basaba en el encanto y el engaño, otro asesino llevó su obsesión ritual por las mujeres vulnerables a otro nivel. El modus operandi de Jack el Destripador. Es probable que este caso de la época victoriana siga siendo un misterio durante años. En el otoño de 1888, el East End de Londres vivía aterrorizado, pero la obsesión del Destripador por la mutilación relaciona al menos a 5 víctimas. En cada uno de estos casos, las asesinadas, todas ellas trabajadoras sexuales empobrecidas, fueron salvajemente masacradas y sus órganos desaparecieron o quedaron esparcidos al azar por la escena. Los horripilantes asesinatos, atribuidos a Jack el Destripador, son tristemente célebres por su brutalidad y la escalofriante precisión con la que fueron ejecutados. Las 5 víctimas canónicas, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, fueron sometidas a una violencia espantosa, y cada asesinato mostraba un patrón que sugería un enfoque calculado y metódico por parte del asesino. Estaban bajo mucha presión para resolver estos casos e identificar a estos investigadores individuales que recibieron 4 crípticas cartas de burla de alguien que afirmaba ser el asesino. Una de estas notas venía con una oreja cortada y otra con un riñón humano. Los horribles asesinatos de Jack, así como su talento para evadir la captura, lo consolidan como uno de los villanos de la vida real más diabólicos de la historia. Jack, el Destripador, aterrorizó Londres hace más de un siglo, y su identidad sigue siendo desconocida. Pero en los tiempos modernos, otro asesino pasó desapercibido durante décadas, dejando tras de sí un asombroso número de víctimas estranguladas. El ritual de estrangulamiento de Samuel Little. En 2019, el FBI confirmó que habían identificado a Samuel Little como el asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos. Tras ser condenado por matar a 3 personas en 2014, el inquietante alcance de sus crímenes comenzó a filtrarse en los años siguientes. En octubre de 1984, fue arrestado por secuestrar, golpear y estrangular a Laurie Barros, de 22 años, que sobrevivió. Un mes después, la policía lo encontró en el asiento trasero de su coche con una mujer inconsciente, también golpeada y estrangulada, en el mismo lugar del intento de asesinato de Barros. En 2018, Little había confesado haber matado a 93 mujeres en todo el país. Son más asesinatos que los cometidos por Ted Bundy y Jeffrey Dahmer juntos. Little proporcionó al FBI detalles de muchos de los casos ocurridos entre 1970 y 2005 e incluso dibujó a las víctimas de memoria para demostrar que decía la verdad. Estos son los retratos que el propio Samuel Little hizo de las mujeres que afirma haber matado. Son tan precisos que los familiares pudieron reconocer en ellos a sus seres queridos desaparecidos. Antes de su muerte en 2020, las autoridades habían confirmado más de 60 confesiones de Little en al menos 14 estados. Las impactantes confesiones de Little pintaron un cuadro aterrador de cuántas vidas había arrebatado. Pero mientras él atacaba a sus víctimas en todo el país, otro asesino en serie se escondía a plena vista y no podía ser capturado ni arrestado. La evasión de Pedro López. ¿Qué es peor que un asesino en serie? Bueno, ¿qué tal uno conocido que las autoridades no pueden localizar actualmente? Nacido en Colombia, Pedro López fue un asesino en serie en toda Sudamérica y fue apodado el monstruo de los Andes. Parecía imposible que un solo hombre pudiera haber cometido tanta violencia. Si López decía la verdad, se situaría entre los asesinos en serie más prolíficos de la historia. En 1980, tras intentar secuestrar a alguien, López fue detenido en Ecuador. Pronto fue acusado de 110 homicidios, aunque según se informa, López confesó que sus víctimas podrían sumar más de 300. López, al parecer, esperaba alcanzar una retorcida forma de inmortalidad. En 2006, el libro Guinness de los Récords lo nombró el asesino en serie más prolífico antes de que fuera retirado por ser de mal gusto. Por desgracia, López fue puesto en libertad por buen comportamiento en 1998 y fue declarado sano, pero a partir de 2002
Tras ser vinculado a otro asesinato, se desconoce su paradero. Volvió al campo que conocía también, a La Matanza, donde había encontrado a tantas víctimas, y esa fue la última vez que alguien informó haber visto a Pedro Alonso López. La historia de López es aterradora no solo por sus crímenes, sino porque aún podría estar suelto. Pero a veces, los monstruos a los que tememos no son los que desaparecen, sino los que abrazan abiertamente su propio horror, como el hombre que tenía un ritual de matar niños y presumir de ello. Las tendencias del hombre del saco de Albert Fish. Hace casi 100 años, en Nueva York, había un asesino suelto apodado de muchas maneras, entre ellas el hombre gris e incluso el hombre del saco. Sinceramente, no está tan lejos. Albert Fish era un individuo perturbado que atacaba a niños. Fish se jactó una vez de que tenía niños en todos los estados, y en una ocasión declaró que su número de víctimas era de unas 100. Aunque no podemos enumerar exactamente los crímenes que cometió contra ellos, sepan que son terribles. Para que las cosas sean aún más inquietantes, el desquiciado Albert Fish envió a la madre de una de sus víctimas una carta en la que describía lo que había hecho. 10 años después de que Fish comenzara sus actos, fue capturado en 1934, después de que testigos afirmaran haberlo visto con niños desaparecidos. Fish no hizo ningún intento de negar el asesinato de Grace Budd, donde fue capturado específicamente, diciendo que tenía la intención de ir a la casa para matar a su hermano Edward. Fish dijo que nunca se le pasó por la cabeza tener una conducta sexual inapropiada con la chica, pero más tarde le dijo a su abogado que, mientras estaba arrodillado sobre el pecho de Grace estrangulándola, tuvo 2 eyaculaciones involuntarias. En su juicio, al año siguiente, fue condenado a muerte y ejecutado en 1936. Pero Fish no fue el único asesino que dejó una huella imborrable en la historia. Décadas antes de sus crímenes, otro hombre construyó una casa de los horrores, diseñada para atrapar a sus víctimas en una pesadilla. Las puertas secretas de H.H. Holmes. H.H. Holmes está considerado como uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos. Herman Webster Mudgett, más conocido como H.H. Holmes, se dedicó al fraude en sus primeros años para ganar dinero. Luego construyó lo que sería apodado el Castillo del Asesino en Chicago, Illinois. Contenía pasadizos secretos y trampillas que permitían a Holmes asesinar en privado y deshacerse de las pruebas en el horno del sótano. Los detalles sobre el edificio, junto con muchos de sus presuntos crímenes, se consideran exagerados o inventados para artículos sensacionalistas de la prensa amarilla, y algunos relatos estiman que su número de víctimas podría llegar a 133 o incluso 200. Muchas de estas inexactitudes han persistido debido a la combinación de una investigación policial ineficaz y el periodismo amarillo hiperbólico de la época, que a menudo se citan como registros históricos. Holmes dio varios relatos contradictorios de su vida, afirmando inicialmente su inocencia y más tarde que estaba poseído por Satanás. Su propensión a mentir ha dificultado a los investigadores determinar la verdad sobre la base de sus declaraciones. Por lo general, atraía a las mujeres al edificio y luego lo abría como un hotel. En 1894, Holmes fue arrestado por otro delito antes de que se descubriera su asesinato. Holmes fue declarado culpable y condenado a muerte por el asesinato de Benjamin Pitezel, su cómplice en varios de sus fraudes. Sin embargo, Holmes confesó 27 asesinatos, pero las especulaciones más elevadas sitúan la cifra por encima de los 200. En 1896, Holmes fue ejecutado por sus horribles crímenes. Aunque los métodos de Holmes estaban envueltos en el mito y en informes sensacionalistas, algunos asesinos dejaron pruebas innegables de su retorcida naturaleza. Uno de ellos convirtió una simple caravana en una cámara personal de los horrores. La guarida de Satanás, de David Ray. A veces, los asesinos van un paso más allá en su método de operación. David Parker Ray modificó un tráiler que llamaría su caja de juguetes. El tráiler estaba insonorizado y lleno de instrumentos para su violencia. Lo llamó la guarida de Satanás. Secuestraba mujeres, abusaba de ellas durante meses en la caravana y presumiblemente acababa con sus vidas, a veces con cómplices. Una de ellas era su novia Cynthia Handy. En 1999, una mujer logró escapar de la caja de juguetes después de 3 días y conseguir ayuda de un vecino. La policía arrestó inmediatamente a Ray y Handy en un acuerdo con el fiscal. Ray fue condenado a 224 años de cárcel, mientras que Handy, que testificó contra su excompañero, recibió 36 años. Se desconoce cuántas mujeres mató Ray, pero algunas estimaciones superan las 60. Afirmó haber secuestrado a 40 mujeres en todo Estados Unidos, ya que nunca se encontraron cadáveres, nunca fue acusado y nunca lo será. Ray murió en prisión en 2002 de un ataque al corazón. Los crímenes de Ray fueron horribles,
Pero no fue el único que manipuló a sus víctimas para darles una falsa sensación de seguridad. Una figura imponente, que se escondía detrás de un encanto de voz suave, logró hacer precisamente eso. La seducción de Edmund Kemper. Edmund Kemper, con su 1,90 m, era una figura intimidante. Soñaba y fantaseaba con asesinar todo el día, pero con su comportamiento amable parecía inofensivo. Sin embargo, en 1964, cuando era adolescente, disparó mortalmente a sus abuelos. 5 años después, fue dado de alta de un hospital psiquiátrico y se fue a vivir con su madre maltratadora, Clarnell, que, para entonces, se había vuelto a casar, había adoptado el apellido Strandberg y se había vuelto a divorciar. Más tarde, Kemper demostró a sus psiquiatras que estaba rehabilitado y el 29 de noviembre de 1972, sus antecedentes juveniles fueron eliminados permanentemente. En 1972, Kemper empezó a conducir por Santa Cruz, California, recogiendo a jóvenes que hacían autostop. Actuaba con impaciencia, lo que las incitaba a entrar en el vehículo, ya que creían que estaba demasiado ocupado para ser un agresor. Bajo custodia, Edmund Kemper revelaría a los investigadores todo el horror de sus extraordinarios crímenes, con detalles minuciosos y gráficos, pero su método de operación le valió el apodo de «el asesino de estudiantes». En 1973, mató brutalmente a su madre y a su amiga antes de entregarse a la policía con 10 víctimas en total. Kemper fue condenado a cadena perpetua. Los crímenes de Kemper conmocionaron a California a pesar de su comportamiento muy tranquilo, pero otro monstruo prosperó en las sombras de la guerra, disfrazándose de salvador mientras conducía a sus víctimas a través de falsas rutas de escape hacia una muerte segura. La falsa ruta de escape de Marcel Petiot. Con Francia bajo la ocupación alemana en la década de 1940, Marcel Petiot, un médico, se aprovechó de quienes intentaban escapar de la persecución, alegando más tarde que trabajaba para la resistencia. Aunque no había pruebas, Petiot creó una falsa ruta de escape bajo el nombre de Dr. Eugene. En plena ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, Petiot fue considerado un héroe por gestionar una ruta de escape secreta para los judíos que intentaban abandonar París. Petiot fingió tener un medio para poner a salvo fuera de Francia a personas buscadas por los alemanes o el gobierno de Vichy. Petiot afirmó que podía organizar un pasaje a Argentina o a cualquier otro lugar de Sudamérica a través de Portugal, por un precio de 25.000 francos por persona. Entregó a los que llevaban una vacuna falsa que contenía cianuro antes de robarles sus objetos de valor y deshacerse de sus cuerpos. Se descubrieron 23 restos, pero se sospecha que el número de víctimas de Petiot a lo largo de su vida asciende a 60, si no más. En 1946, Petiot fue ejecutado en la guillotina, que seguía siendo el método de pena capital del país en ese momento. Petiot explotó el miedo y la desesperación durante la guerra utilizando el engaño, pero incluso en tiempos de paz, el terror puede acechar donde menos te lo esperas, incluso detrás de la placa de un hombre de ley de confianza que era un acosador nocturno. El acosador nocturno de Joseph D'Angelo. Los agentes de policía deben ser honorables y hacer justicia a las víctimas, no causar una ola de destrucción como Joseph James D'Angelo. Durante décadas, Joseph James D'Angelo fue el hombre más buscado de Estados Unidos. El asesino del Estado Dorado en 1976 comenzó su ola de asaltos y robos en Sacramento, California. En el espacio de 3 años, había cometido 50 ataques. En 1978, D'Angelo progresó asesinando a Brian y Katie Marjorie. Se transformó en el original acosador nocturno, y más tarde en el asesino del Estado Dorado, antes de que el crimen cesara en 1986. Luego, en 2018, la policía utilizó la genealogía genética del ADN encontrado en los crímenes de D'Angelo para rastrearlo hasta él. La búsqueda tarda entre 24 y 48 horas. En un día, la policía tenía la lista de posibles parientes del asesino de Golden State. En 2020, entre varios cargos, se declaró culpable de 13 asesinatos como parte de un acuerdo para evitar la pena capital y obtuvo una cadena perpetua. Para ver más vídeos interesantes como este, haga clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en la pantalla.